Mixteca Silvestre es un proyecto de divulgación de la ciencia formado por biólogos de Acatlán. Mi nombre es Iván Bravo, trabajo principalmente con insectos. Compañera es Cecilia, trabajo con plantas. También tenemos la participación de otro integrante que trabaja con reptiles, el biólogo Enrique. Y nos ayudan también dos estudiantes de biología que también son de Acatlán. Mi compañera Jessie y el compañero Brandon, que entonces somos 5 integrantes del proyecto Mixteca Silvestre. Mi nombre es Cecilia Rojas, como ya mencionó mi compañero, también soy integrante del proyecto Mixteca Silvestre. En la actualidad me dedico al proyecto como tal y a otras actividades, por ejemplo, a reproducir algunas plantas nativas de nuestra región. Platicamos sobre la idea de crear un proyecto de divulgación científica. Entonces, pues nos juntamos. El objetivo principal es compartir el conocimiento científico en un lenguaje que todas las personas lo podamos entender. El proyecto tiene ámbito regional, como su nombre lo indica, Mixteca Silvestre. Más allá de la ciencia que conocemos en todo el país, lo que nos interesa a nosotros es compartir lo que sabemos a nivel científico, pero en nuestra región, para que como sociedad de la Mixteca podamos entender el papel que desempeñan plantas y animales en el ecosistema y de esa manera podamos respetarlos y contribuir a su conservación. El Día del Biólogo es a nivel nacional, se festeja el 25 de enero y se concretó ese día porque se creó el Colegio de Biólogos en nuestro país, fundado por el Politécnico y por la UNAM. Y justo decidimos, como parte del proyecto, decidimos celebrar este día tan importante y dar a conocer la importancia no solamente de los biólogos, ¿no?, sino la importancia de dar a conocer la gran biodiversidad que tenemos en nuestra región, que muchas veces pensaríamos que Acatlán es una ciudad muy pequeña, pero hay personas que no conocen, por ejemplo, un mezquite, ¿no?, que no conocen la rompebota, que quizá para nosotros es más familiar porque hemos trabajado y hemos estado más cerca de la naturaleza, pero para otras personas más jóvenes se desconoce. Que el conocimiento de nuestra naturaleza aquí en la Mixteca es muy importante. Creo que es importante preservar todavía los recursos que aún tenemos aquí en la Mixteca Baja, que posiblemente hemos explotado bastante. Por ejemplo, nos platicamos así de mezquite o de algunos insectos comestibles, por ejemplo los chapulines, las cigarras, las perlas, que son insectos que se consumen tradicionalmente. Entonces es importante conocer acerca de estos insectos, de las plantas, de los animales y preservar su naturaleza, seguir protegiendo por medio de la conservación del medio ambiente. Por ejemplo, estamos viviendo actualmente el cambio climático. Esperamos que con estos talleres, cursos, pláticas, charlas que hemos dado, de alguna manera llegue a las personas que nos están viendo desde las actividades que hemos estado realizando y que pues cambie su manera de pensar para preservar la naturaleza. En mi caso, yo soy estudiante de biología, estudio en la UAM, en el Estado de México, en la unidad de Iztapalapa. Yo me estoy inclinando más en el área de botánica y entomología. Sin embargo, me estoy idealizando más en el área de entomología y ese seguramente será mi área. La biología es muy amplia, entonces tiene diferentes áreas. Entre ellas está la entomología de la que hablaba Jessie, la botánica, la herpetología, la mastozoología, que es el estudio de los mamíferos, y muchas otras áreas más. En mi caso, me incliné más hacia el estudio de las plantas, que es la botánica. En mis estudios de licenciatura tuve la oportunidad de proponer un tema de tesis, justo como pensando que
la región de Acatlán no tiene, o más bien la región mixteca no tiene ningún área natural protegida, como la de Tehuacán, Cuicatlán, ¿no? Que está tan cerca, pero nosotros no tenemos un decreto nacional que nos diga, esta área no se toca. Entonces, a raíz de eso, propuse mi tema de licenciatura, que se llamó Diversidad Florística de la Selva Baja Caducifolia de Acatlán, Puebla. Y en ese listado florístico se documentaron más de 300 especies. Y hubo un descubrimiento de una nueva especie, que es la Sena acatlanensis, que se le dedicó al municipio de Acatlán, y un redescubrimiento que fue la Jatropha rioja, que era una especie que se había considerado extinta. Entonces, esas dos aportaciones son de las más bonitas, de las más interesantes y que también me han dejado muchas satisfacciones como profesionista. Me dedico más al área de la entomología, un poco más especializada al lado de los insectos que tienen importancia médica y veterinaria. Son aquellos insectos que pueden transmitir enfermedades, patógenos, causar daños directamente a los humanos o a los animales de importancia pecuaria, o a través de la inoculación de venenos, como el caso de los alacranes o la araña viuda negra. Particularmente lo que yo hice en la licenciatura, en mi tesis, fue un estudio con chinches que se alimentan de sangre y que transmiten el parásito que causa la enfermedad de Chagas. Estos chinches se conocen como triatominos y en la región mixteca tenemos una especie que es Triatoma pallidipenis. Entonces, cuando yo me encontraba estudiando en la carrera, colecté estas chinches, se las llevé a mi maestro en la universidad, el doctor Sandoval Ruiz, y él me explicó que tenían justamente la importancia médica porque transmiten el parásito. Platicamos y armamos un protocolo de investigación y al final de cuentas este protocolo, que lo desarrollamos y lo mejoramos, fue el que finalmente fue mi tesis de licenciatura. Y básicamente lo que hicimos fue investigar por qué las chinches se meten a las viviendas humanas o qué hace que las chinches se acerquen al domicilio, porque si se meten a nuestras casas nos pueden picar y nos pueden transmitir la enfermedad de Chagas. Lo que encontramos fue que la presencia de chivos, de borregos, de animales como mascotas, la presencia de corrales, de piedras apiladas en el domicilio, en el patio, o las paredes que no están revocadas, son factores de riesgo que hacen que las chinches se metan a las viviendas, y eso aumenta el riesgo de transmisión del parásito que causa la enfermedad de Chagas. Con base en esos resultados, lo que recomendamos fue pues una limpieza periódica en el domicilio, evitar que los animales, por ejemplo las mascotas, no se metan a las habitaciones, dormir con pabellón. Eso evita que las chinches nos piquen, además de los mosquitos o los animales ponzoñosos. Y estas recomendaciones las generamos para la comunidad, pero que también se engloban para toda la región mixteca. Que si mantenemos el patio limpio, evitamos que las mascotas se metan a las habitaciones, podemos reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas. Entonces, yo básicamente trabajo en esa parte de la entomología, que es el estudio de los insectos, pero que tienen un impacto en la salud pública de las personas. Consta de una parte de colecciones científicas, una galería fotográfica, plantas también deshidratadas y organismos vivos. En esta parte tenemos colecciones científicas del grupo de los artrópodos, principalmente insectos. Los insectos son animales muy interesantes, muy llamativos, tienen muchas formas, muchos colores, muchos tamaños, y es el grupo de animales más diverso en todo el planeta. Se han descrito más de 1 millón de especies en todo nuestro mundo, y habitan casi cualquier hábitat del planeta, interaccionan con casi cualquier ser vivo del planeta,
y además fueron los primeros organismos que conquistaron el vuelo a través del desarrollo de alas que les permitieron justamente dominar los cielos. Son muy diversos y cada uno tiene su importancia según Pues, su me pondré comportamiento, muy feliz. según sus interacciones. En este ¿Por caso qué? tenemos insectos voladores, ¿Por qué? que incluye por ejemplo a mariposas, ¿La cigarras, señal? algunos neurópteros. Aquí tenemos a las moscas, que científicamente conocemos como dípteros, moscas y mosquitos. Chinches, donde se incluye Ay, sí, me a la cigarra o encantaría verlo. chiquilichi, La verdad es que sí me encantaría conocidos verlo. como hemípteros. Lo extraño mucho. De este lado tenemos a los ortópteros, que incluye a chapulines, grillos, saltamontes, y también son animales con colores muy llamativos, con una importancia también en el ecosistema, dado que algunos son polinizadores o algunos en su mayoría son presas de otros animales. Si no hubiera insectos, los mamíferos no tuvieran que comer y las redes tróficas estarían en riesgo, ¿no? De este lado tenemos a los escarabajos, que es el grupo de insectos más diverso, con más de 350,000 especies descritas en todo el mundo. Son los que tienen los tamaños más grandes, pero también los tamaños más pequeños, con colores metálicos, brillosos. Y la mayoría también son polinizadores de plantas. De este lado tenemos a los himenópteros, que son avispas, hormigas y abejas. Y por ejemplo, este animal que están viendo aquí es una avispa cazatarántulas. Es de las más grandes que tenemos en la región mixteca y puede tener un aguijón de más de 1 centímetro de largo. En este cuadro tenemos a los artrópodos de importancia médica de la región mixteca, chinches que transmiten la enfermedad de Chagas, escorpiones o alacranes que nos pueden inocular un veneno muy potente causante de alacranismo, que además causa muchas muertes en el país. Viuda negra, que también tiene un veneno muy potente que afecta principalmente al sistema nervioso. Y un sin pies, que aunque tiene veneno, el veneno no es tan potente para seres humanos, no es letal. Y finalmente tenemos el cuadro de los arácnidos, que incluye arañas, arañas patonas, amblepígidos, escorpiones, y se ven muy grandes la tarántula del Balsas o tarántula dorada de México, que es una especie muy importante para nuestra región y que además es la especie de tarántula más grande de nuestra Mixteca. De este lado tenemos terrarios. Un terrario es una caja en la que podemos poner con algunos elementos que simulan el hábitat natural del animal para que se sienta bien y no se sienta estresado. Tenemos un terrario en donde hay alacranes conocidos científicamente como centroroides límpidos. Ese alacrán es el que tiene importancia médica y además tienen una característica muy llamativa, que al ser iluminados con luz ultravioleta emiten un brillo verde azul muy interesante. Lo voy a hacer a continuación para que lo vean. Ese brillo que están viendo se debe a la presencia de un compuesto químico en el exoesqueleto del alacrán que se conoce como beta-carbolina, y ese brillo se ha sugerido que lo utilizan los alacranes para atraer a sus presas, ya que con el brillo el alacrán funciona como faro y los insectos se acercan y es cuando el alacrán lo captura. Pero también hay una hipótesis que explica que ese brillo se debe a que los alacranes lo utilizan para comunicarse entre ellos. En la región mixteca solamente los alacranes poseen esta característica fluorescente, pero en la naturaleza hay plantas, animales, hongos que no solamente brillan cuando son iluminados, sino que ellos producen luz propia, un fenómeno que se conoce como bioluminiscencia. Hay, por ejemplo, hongos que en la noche son fluorescentes de color verde, pero esa luz la generan ellos mismos. Entonces también es un dato interesante. Y de este lado tenemos un segundo terrario en el que tenemos una tarántula
tarántula del Balsas o tarántula dorada de México. Su nombre científico es Brachypelma albiceps y es la tarántula más grande de nuestra región. Es muy bonita porque tiene un lomo dorado, las patas negras con destellos grisáceos y en el abdomen tiene cerdas que son un poco rojos o rojizas. Es una tarántula venenosa, pero el veneno solamente lo utiliza para inmovilizar a pequeñas presas, insectos o mamíferos muy pequeños. Para seres humanos no es peligrosa. De este lado, colgadas, tenemos algunas fotografías que hemos tomado todos los integrantes de Mixteca Silvestre. Son fotografías de plantas y animales de nuestra región y son fotos que están a la venta para solventar nuestros gastos, ¿no? Y también para solventar el proyecto, de que este proyecto llegue a más personas y a más comunidades. De este lado tenemos un catálogo de plantas nativas. Aquí hay una pequeña introducción y pueden ustedes manipular el catálogo. Se muestran plantas deshidratadas. Aquí vemos una rama de la flor de muerto o macahuite, que también le llaman. Es una especie endémica de nuestro país, significa que no se encuentra en ningún otro lado del mundo más que en México. Y así podemos continuar con el catálogo. Realmente son muy pocas las plantas que están aquí, puesto que se han documentado más de 300 especies para la región de Acatlán. Esta flor que ven aquí, anaranjada, muy bonita, corresponde al ocotillo o cola de iguana, que le llaman. La especie es Fouqueria ochoterena. Es una planta muy bonita, tiene la corteza amarilla como la del palo blanco. Es una planta hermosa y justo este material que les traemos es para que ustedes, que no han tenido quizá la oportunidad de salir al monte desde su infancia, puedan aquí conocer un poquito de lo que se puede encontrar allá afuera. Este ejemplar son ramas de uña de gato. Muchos de nosotros conocemos la uña de gato, ¿verdad? Aquí tenemos al guayabillo. Se caracteriza por tener unas flores rojas muy bonitas. Y una forma de dispersión de esta semilla es que cuando sopla el viento, la flor gira como reilete y es la forma de dispersarse de la semilla. Podemos continuar. Aquí a mi derecha hay algunos ejemplares de las tesis de licenciatura que se han producido por parte de los integrantes de Mixteca Silvestre. Las pueden consultar libremente y esto también para que se motiven las nuevas generaciones a concluir sus estudios de licenciatura. Por acá observamos más plantas. Son plantas también de nuestra región de gran importancia. Entre ellos tenemos el guamúchil, el mezquite, que mencionábamos, es una planta de gran importancia por la madera que es tan dura y que sin embargo se está talando sin control. Para acá podemos observar unas ramas de guayacán. El guayacán también es una planta endémica de nuestro país y que actualmente se encuentra en categoría de riesgo por la Semarnat. Es una planta hermosa. Cuando florece se ve toda morada, muy muy bonita, y lamentablemente también se está acabando. Aquí vemos otra plantita
que es un bejuco, se enreda entre otras plantas y se caracteriza por tener flores moradas. Se ve muy bonita cuando la vemos en vivo. Aquí aún conserva sus colores pese a la deshidratación. Acá abajo tenemos al cazaguate, otra planta de importancia en nuestra región. Y por este lado les mostramos fotografías. Les puedo hablar rápidamente de la Jatropha rioja. Es una planta endémica de Acatlán, es decir, no se encuentra en ningún otro lado de nuestro país, vaya, de nuestro municipio, perdón, de nuestro estado, más que en Acatlán. Al igual que la Acena acatlanensis, es otra especie endémica del municipio de Acatlán. Y para acá tenemos algunas fotografías de animales. Aquí podemos observar a la culebra negra. Es una culebra inofensiva, no tiene veneno. Las únicas especies de importancia médica en nuestra región son la víbora de cascabel y la coralillo. Y esta culebra no es venenosa, ¿sale? Para que evitemos matarlas. La verdad es una exposición muy completa, producto del esfuerzo de nuestro equipo, y la verdad van a disfrutarla, van a conocer mucho de plantas y animales. Gracias. Gracias por la entrevista.